Los católicos estamos acostumbrados a defender al Papa. Somos muy conscientes de aquellas palabras de Jesús: herido el pastor, se dispersará el rebaño. Y llevamos defendiendo al vicario de Cristo desde San Pedro hasta nuestros días. Le hemos defendido, por ejemplo, a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II efectivamente murió en olor de multitudes, todo el mundo hablaba bien de él, pero fue muy atacado durante una buena parte de su pontificado. Hemos defendido, a veces muy en solitario, al Papa Benedicto XVI, que primero fue acusado de una cierta complicidad en casos de pederastia y luego fue acosado, primero acusado y luego acosado por los escándalos del Batilix. Y parecía que con el Papa Francisco ya no había necesidad de defender al pontífice. Parecía, porque realmente en estos meses el Papa ha adquirido una popularidad extraordinaria. No solamente ha sido nombrado personaje del año por revistas como Time, sino que recibe elogios desde las revistas y medios de comunicación más clásicamente anticlericales hasta, por ejemplo, las revistas del lobby gay. Es decir, parecía que el Papa Francisco, unánimemente aceptado por propios y extraños, no tenía necesidad de defensa. Si pensábamos así, desde luego estábamos muy equivocados. Esta semana un famoso periodista italiano, Scalfari, editor, fundador del diario de la izquierda, digamos, de Italia, La República, el periodista al cual el Papa le concedió su primera larga entrevista, ha escrito un artículo que ha llamado muchísimo la atención porque ha sido un artículo muy provocador. En ese artículo, Scalfari afirma rotundamente que el Papa es un revolucionario, sobre todo porque, dice él, ha hecho que desapareciera el pecado. Se ha acabado el pecado, según la doctrina, el mensaje del Papa Francisco. Ya no existe más el pecado. Y hace esta afirmación alegando que el concepto de misericordia que tiene el Papa y el respeto a la libertad de cada uno introduce a la Iglesia de hoz y coz, es decir, completamente en el relativismo, y hace que cada uno pueda decidir de forma absolutamente autónoma qué es bueno y qué es malo, con lo cual concluye: se ha acabado el pecado. Ya el creyente no tiene que tener en cuenta para formar su conciencia ni las palabras de Cristo recogidas en el Evangelio, ni las enseñanzas del magisterio de la Iglesia durante estos 2000 años como interpretaciones legítimas, autorizadas de esas palabras del Señor. Todo esto no son más que como mucho referentes que puede cada católico prescindir de ellas y decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo, con lo cual, concluye este periodista, cada uno va a decidir que lo bueno es lo que le conviene, lo que le gusta, y que lo malo es lo que no le interesa. Se ha acabado el concepto de pecado, se ha terminado. Bueno, la afirmación de Scalfari, por ser quien es, no solamente por ser un periodista conocido en Italia, sino porque, repito, ha sido el primero al cual el Papa le dio una larga entrevista, ha causado tanto revuelo que el propio portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, ha tenido que intervenir diciendo: esto no es verdad, esto no es así, el Papa no quiere acabar con el pecado, el Papa no es un relativista, y ha argumentado diciendo que como el Papa es jesuita, como el padre Lombardi, que también es jesuita, no puede ir contra el pecado, querer que desaparezca el concepto de pecado, el concepto de culpa, porque en la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio se medita profundamente sobre el pecado. Bueno, quizá la argumentación del padre Lombardi podía haber sido un poquito más consistente, pero lo que es cierto es que el pensamiento del Papa Francisco no es de ningún modo, en absoluto, lo que dice Scalfari. Es decir, el Papa sabe perfectamente que el bien y el mal son realidades objetivas. Es decir, que hay unas normas morales que no son normas morales que la Iglesia impone caprichosamente, sino que están basadas en la realidad. Es decir, y siempre pongo un ejemplo bobo, tonto, pero muy fácil de comprender. Es decir, cuando la Iglesia dice que fumar es malo, te lo dice no porque al Papa de turno le guste o no le guste fumar,
esté más o menos condicionado por los intereses de las tabacaleras, sino porque tu pulmón te está diciendo que fumar te hace daño. Cuando cuando la Iglesia dice que beber en exceso es malo, no lo dice en función de determinados intereses con las compañías vinícolas, sino que lo dice porque es el hígado el que afirma, más allá de cualquier otro interés, cuando te emborrachas, me perjudicas, diría el hígado si pudiera decir algo. Es decir, la realidad es la que manda, y eso lo sabemos absolutamente todos. Por cierto, desde mucho antes de Jesucristo, ahí está toda la herencia de la filosofía griega, concretamente de Aristóteles, para dejar constancia de ello. La realidad, también la realidad moral, simplemente existe, y además la realidad es enormemente tozuda. Siempre termina por imponerse. Por eso, precisamente, el Papa Francisco no puede decir que el pecado no existe, no es su intención, ni se le ha pasado por la cabeza, aunque Scalfari diga lo contrario. Y así nos encontramos ante una nueva situación. Ahora resulta que tenemos que defender al Papa no de sus enemigos, que aparentemente no existen, sino de sus amigos. Bueno, le llamamos amigos por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Amigos entre comillas, porque ciertamente con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? Se cumple aquello de mis amigos, líbrame Señor, que de mis enemigos ya sé librarme yo. Tenemos que seguir defendiendo al Santo Padre, primero de todo con la oración, como Él pide. Tenemos que seguir defendiendo al Papa con la oración y tenemos que seguir defendiéndole siendo los que presentan su verdadero mensaje, de aquellos que lo están interpretando de una manera contraria, no solamente al Evangelio, sino a las propias intenciones del pontífice. Y están presentando ante el mundo, que lo acepta, ¿verdad? Es decir, que cree la mayoría que eso es así, están presentando al Papa Francisco como lo que no es, y están presentando el mensaje del Papa Francisco de una manera que no es la que el Papa está diciendo. El concepto de misericordia de que ellos hablan no es el concepto de misericordia del Evangelio, y por lo tanto no es el concepto de misericordia del Papa Francisco. Repito, tenemos que seguir defendiendo al Papa, y tenemos que seguir defendiéndole con nuestras oraciones y también explicando claramente qué es lo que el Papa en realidad quiere decir cuando habla o cuando actúa. Ahora, eso sí, tenemos que defenderle no de sus enemigos, sino de estos sus nuevos amigos entre comillas, que son mucho más peligrosos que los enemigos de antes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.